Bienvenidos a la asignatura de Físico-Química. En esta ocasión veremos los diagramas de fase líquido-líquido. Para ello tendremos el ejemplo del diagrama metanol-etanol. Lo primero que tenemos que hacer es determinar quién es el componente A y quién es el componente B. El componente A va a ser aquel que tenga la menor temperatura de saturación, es decir, el más volátil. En este caso va a ser el metanol con temperatura de saturación de 64.54 y el componente B va a ser el menos volátil, en este caso sería el etanol con temperatura de saturación 78.29. Una vez que definimos eso, entonces podemos alimentar nuestra tabla de constantes. La constante de Antoine para el componente A, en este caso, sería el metanol, y el componente B, que sería etanol, son estas que ven ahorita aquí. Estas son constantes, es decir, fueron alimentados, son exactamente números, no están formulados. Y también como dato tenemos la presión total de nuestro diagrama, de nuestro sistema de la solución. En este caso son 760 milímetros de mercurio. La temperatura de saturación y tanto del componente A como del componente B están formuladas. Esto con la finalidad de estar calculándolo ya en el Excel y no tenerlo que calcular a mano. ¿Cuáles son los valores o qué es lo que se calcula aquí? Bueno, pues aquí nosotros tenemos que sería B entre A menos el logaritmo base 10 de la temperatura, de la presión total que tenemos menos el valor de C. Como es la temperatura de saturación del componente B, pues vamos a utilizar las constantes del componente B. Ahora, cuando nosotros calculamos ahora la temperatura de saturación del componente A, pues ahora utilizamos las constantes del componente A, en donde tenemos que sería B entre A menos el logaritmo base 10 de 760, que sería la presión total, menos C. Recuerden que aquí para colocar el logaritmo base 10, yo lo único que hice es colocar log 10, les da ese valor, y ya nada más aquí en el número seleccionan ustedes la celda y les va a dar fácilmente. Muy bien. Ya que tenemos esos dos valores, yo lo que voy a hacer es tratar de tener por lo menos 10 puntos dentro de mi diagrama de fase. Para ello lo que hago yo es restar el valor mayor, la temperatura mayor, menos la menor, y eso dividirlo entre 9. Con eso me va a dar a mí 10 valores. Muy bien. Ya que hicimos eso, entonces empezamos a llenar nuestra tablita. Fíjense bien. Este valor es la temperatura de saturación del elemento del compuesto del componente B, 78.298192. Este lo alimenté yo. Le puse nada más que hiciera referencia a este valor. Una vez que tengo el siguiente valor va a estar dado por el valor anterior, la celda de arriba, menos el valor o el punto intermedio que quiero yo para sacar los 10 puntos, que sería 1.5278288. Ahora, para que este valor siempre sea el mismo, tengo que dejarlo fijo, y eso se hace por medio del signo de pesos antes y después de la letra de la celda. Ojo, aquí tiene que ser antes y después de la letra de la celda. No incluyan el número, porque si no se coloca como letrero. Después de eso yo nada más agarro aquí, desplazo y se forma o se alimenta toda la columna. Aquí nada más puse las iteraciones, en este caso es 1, 2, 3, 4, 5, 6, hasta que llegue al 10, que son los 10 puntos que quiero yo en mi diagrama de fases.
Si recuerdan ustedes, lo siguiente sería calcular la presión, pero la fórmula para la presión del componente B sería igual a la base 10 con el exponente de A menos B entre C más D. Entonces lo que hago yo es separar primero el exponente, por eso hice X y es el exponente de B. Veamos entonces de qué se trata. Voy a hacerlo un poquito más grande para que vean qué son las fórmulas. Aquí yo tengo el valor de A del componente B, aquí véanlo, ¿sí? Menos el valor de B entre el valor de C más el valor de la temperatura. En este caso hacemos referencia a la temperatura que está, la primera que está aquí a la izquierda, en este caso es 78.29, que sería el correspondiente a la celda B13. Ahora, deben de estar seguros que sus signos de agrupación sean los correctos por prioridad de operaciones, no les vaya a sacar otro valor que no sea verdadero, entonces sí tengan mucho cuidado con eso. Como los valores de las constantes quiero que estén fijas, que siempre sean las mismas, yo igual que en el anterior coloqué el signo de pesos antes y después de la letra de la constante A, B y C. Después de eso yo nada más agarro y desplazo, jalo esa celda y se alimenta. ¿Qué va a ser el valor de P? Si este es mi exponente, entonces aquí yo lo único que hice es colocar el igual y luego escribir la palabra potencia. Automáticamente me aparece a mí este valor de potencia, un paréntesis que sería primero que nada el número, en este caso la base, ahí sería la base 10, y la potencia va a ser el valor del exponente, que sería la celda C13. ¿Ok? Aquí no le voy a poner los signos de pesos porque después yo quiero que agarre el C14 en este lado y así sucesivamente. Entonces aquí ya nada más lo que agarro es que desplazo y ya me queda esta columna también. El mismo caso para el exponente de A, nada más que ahora pues estoy tomando los valores, las constantes del componente A. El mismito caso para la presión de A, igual también, nada más que ahora estoy agarrando el exponente de A. El que sí cambia, que todavía no les había comentado, sería los valores de XA y de YA. Para XA yo tengo esta fórmula que sería la presión total menos la presión de B entre la presión de A menos la presión de B. Veamos entonces cómo está. Aquí yo tengo que sería la presión total, ¿ok? Si se fijan, esta la tengo yo con signos de peso porque es este 760 que me dieron en los datos y quiero que siempre sea ese 760 menos el valor de la presión de B dividido entre la presión de A menos la presión de B. Lo único que se va a quedar ahí va a ser constante la presión total. Y para YA nosotros tenemos que involucra a XA. Aquí está la fórmula. YA es igual a XA por PA entre PT. Entonces aquí me queda YA, que sería, perdón, XA, que sería G13 multiplicado por el valor de PA entre la presión total, que sería C6, nada más que aquí yo igual quiero que se mantenga fija, entonces le coloco el valor del símbolo de pesos antes y después de la letra, igual que en las anteriores yo desplazo y ahí ya queda mi tabla completa. Hasta ahí yo ya creé mi tabla. Vamos a hacer los diagramas ahora. Estos diagramas nosotros los vamos a hacer de manera sencilla. Voy a seleccionar los puros valores de la temperatura de saturación. Voy a colocar mi dedo en la tecla control y al mismo tiempo voy a seleccionar los valores de XA. Valores, no seleccionen por favor los títulos. Después de eso me voy a insertar
me voy a gráficos, me voy a ir al de dispersión y voy a seleccionar este que tiene aquí los puntitos. Voy a irme aquí al eje y le voy a decir que como mínimo quiero un 64 y como máximo quiero un 79 para que se vea bien y amplia la gráfica. Una vez que hago eso, me voy a seleccionar datos y aquí yo le voy a poner agregar. En la serie, en el nombre de la serie le voy a poner YA porque voy a agregar los de YA. En la de X yo voy a seleccionar otra vez la temperatura de saturación, pero los puros valores, y me regreso y le doy ahí. Otra vez, ahora en la serie de las Y yo quiero los valores de YA y le doy ahí. Aquí le voy a dar a aceptar y aceptar. Acá, a ver, otra vez, déjenme ver en qué me equivoqué. Seleccionar datos, agregar. En la X vamos a seleccionar estos valores. Ok, permítanme. Aquí primero hay que seleccionar ahí y luego seleccionar datos, agregar, YA, valores de X, estos valores de Y serían estos de aquí y ahí ya se agregó. Si se fijan aquí ya está la segunda línea, la roja que tenemos aquí. Ya sería cuestión de que ustedes le dieran formato. Aquí nada más le voy a cambiar el título. Este va a ser el diagrama TXY, así se llama, diagrama TXY, porque tenemos la temperatura y tenemos los valores tanto de X como de Y. Ya le dan ustedes formato a ese gráfico y ya quedaría. Ahora vamos a hacer el diagrama XY. Selecciono el valor de XA con control y selecciono los valores. Valores. Insertar la dispersión y aquí ya está. ¿Qué hago con esta? La voy a hacer un poquito más pequeña, nada más para... Lo que hago aquí es insertar una línea que me va a hacer soporte. En ilustraciones, en formas, voy a colocar una línea, me voy a colocar en el primer punto y en el último punto de mi diagrama. Ahí está. Y voy a colocar una, para que se resalte nada más, la voy a poner roja. Muy bien. Este va a ser mi diagrama XY. Muy bien. Estos son los dos diagramas que ustedes van a crear para poder tener. Una vez que tienen ya ustedes este diagrama de fases, lo único que tienen que hacer para que creen otro diagrama de fases, bueno, primero que nada tendrían que calcular la temperatura de saturación para saber quién es el componente A y el componente B, y luego ya alimentar aquí en las constantes los diferentes valores y les va a generar la tabla y les va a generar los dos diagramas. Esa es la gran ventaja de trabajar con el Excel. Espero les haya servido esta explicación. Un gusto como siempre. Gracias por su atención.